Bueno, pues me da mucho gusto. Esta tarde, como todos los días, hoy estamos a 30 días de las elecciones. Yo empecé a contar hace un año. Y me decían, ¿qué cuenta? Le digo, pues el día de las elecciones. Falta mucho, no es cierto, no falta mucho. Hoy faltan 30 días. Y en un parpadeo le voy a decir, mañana son las elecciones. Bien, está el presidente del PRI, con su Comité Ejecutivo Nacional, René Juárez Cisneros. René, muchas gracias por venir, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Damián Cepeda, presidente del Partido Acción Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Gusto saludarte. Y un hombre histórico en la Sierra Mexicana, Pablo Gómez, que me da mucho gusto que hayas venido, Pablo. Gracias, sí, Joaquín. Representando a la coalición que encabeza Morena, ¿correcto? Bien, yo tengo un tema que es de ahorita. Yo quiero empezar contigo, Pablo. Tú le entiendes a este tema, eres un especialista, tienes una sólida carrera parlamentaria además, y los aranceles, le preguntaba hace un momento al secretario de Comercio, ¿este es el inicio de una guerra comercial? Me dijo, no es el inicio de una guerra comercial porque en una guerra hay escaladas. ¿Tú qué opinas, Pablo? En las relaciones comerciales a veces también hay escaladas entre los países. Una que otra de esas escaladas en la historia han provocado guerras. Así que mejor no digamos que el asunto está resuelto. Yo pienso, sin embargo, la más emblemática es la guerra de los pasteles. Bueno, ese fue una gandalla, sí, muy diferente, ¿no? De los franceses. Así es. Ahora, era el cobro de una deuda. Deuda, sí. Entonces, la situación que tenemos, como yo lo veo, es que sería un error que México modificara sus aranceles porque caería en la misma transgresión en la que puede caer el gobierno de Estados Unidos. Es decir, violar el tratado. No debemos nosotros violar el tratado, debemos ir nosotros a un litigio y a que se resuelva bien el litigio, correctamente. Porque el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no ha sido denunciado por Trump, y aunque lo hubiera sido, para que haga efectos la denuncia requeriría un año. Y tiene que correr todavía eso. Hay unas renegociaciones, pero eso no quiere decir que no esté vigente el tratado. Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde los fabricantes norteamericanos, que van a tener que repercutir el arancel que van a pagar de entrada de esos productos aluminio y acero a los Estados Unidos, pues lo van a repercutir en los precios al consumidor. Los consumidores no van a estar muy a gusto, y entonces esperemos con tranquilidad, mucha firmeza, pero mucha serenidad, cómo van a venir las cosas. Gracias, Pablo. René Juárez. Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con Pablo, hay que ver esto con prudencia y con serenidad, pero a mí me parece que es una pésima señal de parte del gobierno de Estados Unidos. Sí es una agresión, evidentemente que una adhesión unilateral de esta naturaleza no es aceptable, pero tenemos que verlo con serenidad, porque tenemos por un lado un proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio que iba caminando, digamos, razonablemente bien, y este tipo de decisiones unilaterales ponen en riesgo una relación comercial que ha sido, está y será, que hay que tener claro esa realidad. Pone en riesgo la viabilidad en términos de competitividad de esta relación comercial en una región que está llamada a ser una de las regiones más importantes desde el punto de vista comercial de México en el mundo. Entonces, me parece que sí, la decisión que ha tomado el gobierno mexicano de decir, bueno, a ver, porque tampoco podemos poner la otra mejilla, porque nos parece que este tipo de decisiones unilaterales no ayudan en nada a esta relación de entendimiento respetuosa que buscamos todos en una negociación en el Tratado de Libre Comercio de ganar-ganar. Este tipo de decisiones unilaterales le meten ruido a una negociación que va caminando, pero además nos tratan de poner nuevamente de rodillas. Entonces yo creo que el gobierno mexicano está teniendo una reacción inmediata de decir, bueno, tú pones aranceles a estos otros productos, nosotros de una manera también enérgica respondemos con un inventario de productos y también les vamos a imponer un arancel. Pero lo que a mí me preocupa, al final de cuentas, es que vayamos a seguir en esta espiral que al final de cuentas vamos a ir al otro extremo. Es decir, cuando una relación comercial busca ganar-ganar,
esta relación o estas decisiones unilaterales nos pueden llevar a un punto de perder. Entonces, yo creo que hay que irlo viendo con serenidad, pero sí también hay que dar una respuesta enérgica, porque pareciera que ya nos agarraron de sus puerquitos. Cada vez que se le antoja al señor del norte ofendernos o lastimarnos, o dependiendo cómo amanezca, toma una determinación que siempre lamentablemente nos afecta. Y sí, va a afectar a los consumidores, pero debe afectar el empleo. Ojalá y esto pueda encauzarse, pero bueno, yo haría este comentario de entrada y ya veremos. Me acaba de decir hace un momento, y yo creo que esto es muy importante, el secretario de Comercio, Damián Pablo René, que le ve imposible, muy difícil. Yo le dije que imposible, muy difícil llegar a un acuerdo de TLC antes del 1 de julio. O sea, ¿por qué? Pues porque quedan 30 días, ¿sí? Y porque tampoco se puede negociar con un plazo fatal. Esas no son las negociaciones. Entonces, esto se irá para después de las elecciones, como quizás había previsto y como yo creo que quizás puede ser lo más sano. Damián Cepeda. Mira, buenas tardes, gracias por la invitación, un gusto saludar aquí a mis compañeros. Yo sí creo que este tema hay que primero dimensionar lo grave que es. No, que es presidente de Estados Unidos, tiene una manera de actuar a lo largo de toda su vida. Uno, cuando ocupa cargos, actúas y tomas decisiones basadas en tus vivencias, en tu trayectoria, en tu experiencia, porque eres un ser humano, pues. Él es un ser humano que ha actuado así toda su vida. Y bien lo decía Ricardo ahí en el debate, pues bastaba con leer su libro para saber que él piensa cuando está negociando que si ve débil a alguien lo ataca y lo aplasta, y si lo ve fuerte lo respeta. Es un bully natural el señor. Entonces, buenos deseos no van a servir de nada. Yo sí creo que siempre teniendo como objetivo el resolver el conflicto, porque es una relación que nos interesa, buscar solucionarlo de la mejor manera. Y la mejor manera es con dignidad y con firmeza. Si nos vamos a un tema legal, pues muy bien, pues ahí nos van a hallar unos meses. Toda acción merece una reacción. Yo sí creo, fíjate lo que estoy diciendo, que claro que es correcto que se le hayan levantado igual de vuelta los aranceles. O sea, pues no puedes dejarte de así, muy bien, tú pónmelo a mí y yo no te voy a hacer nada a ti, es el problema. Uno. Y dos, me preocupa sobremanera los pasos adicionales que está contemplando Trump. O sea, ya dijo que está analizando, mandó a hacer un estudio para analizar el impacto en la economía del tema automotriz. Regresamos. No quieras caminar sobre el dolor, descalzar. Bueno, seguimos con la mesa. Damián Cepeda, presidente del PAN, René Juárez Cisneros, presidente del PRI, Pablo Gómez, representante de la alianza que postulan de Manuel López Obrador, que encabeza Morena. A ver, Pablo, yo veo que hay elementos de incertidumbre en la economía, en el país, y otros son exógenos, ¿no? En el país veo dos, básicamente. Bueno, yo no lo ven los especialistas, ¿no? La incertidumbre electoral y la incertidumbre del TLC, a lo que hay que agregar lo que viene de fuera, que es los precios del petróleo, que están en el nivel más alto de 3 años y medio, y que eso se va a reflejar en los precios de la gasolina, la FED, las tasas, y ahora este tema comercial. Yo le preguntaba hace un momento a José Antonio Meade si esto iba a incidir o no en el proceso electoral. Te pregunto a ti, ¿tú crees que esto va a incidir de algún modo o van por vías diferentes? Yo creo que la decisión de los electores no se va a modificar, digamos, en segmentos importantes, pero el hecho de que el dólar siga perdiendo algunos puntos. Tampoco por esto que está ocurriendo con los aranceles del acero y del aluminio y la postergación de un arreglo alrededor del TLC. Yo no creo que esto se vaya a firmar después del 1 de julio. Yo creo que se va a firmar el año que entra. Yo no veo posibilidad. Eso es la posición norteamericana en relación con los automóviles. Es muy fuerte y aquí están metidos también los armadores, o más bien los de las grandes fábricas europeas, asiáticas. Y asiáticas. Entonces, yo creo que estos elementos no van a afectar la decisión electoral del pueblo mexicano, pero yo creo que la decisión electoral del pueblo tampoco va a ser un
factor importante en situaciones de incertidumbre económica. Puede haber, digamos, algunas modificaciones en algunos mercados, ¿no? Pero no va a pasar de ahí. Yo creo que hay madurez en el mundo entero para analizar los fenómenos políticos que ocurren en los países como México. René. Bueno, en primer lugar, yo creo que quiero dejar perfectamente claro que el gobierno mexicano sí ha actuado con enorme dignidad, con firmeza, pero también con inteligencia. Las relaciones diplomáticas tienen que manejarse con cuidado, con inteligencia, con serenidad y con prudencia. Por supuesto, con energía, con decisiones enérgicas. Hoy la respuesta del gobierno mexicano, que es coincidente con la de nuestro candidato PFMI, es muy clara. Y en ese sentido, nosotros tampoco vamos a estar de rodillas ni vamos a permitir que nos sigan lastimando con decisiones unilaterales. Pero en relación a las dos variables que comentabas, efectivamente, el Tratado de Libre Comercio, esta decisión sí altera cuando menos el ritmo de la negociación, y yo estoy seguro que no habrá de resolverse antes del 1 de julio. No. Eso está, es más que obvio, pero bueno, una negociación de esta naturaleza, esta envergadura, tiene que tomar su tiempo de maduración, sobre todo cuando se van dando este tipo de determinaciones o de baches que se van presentando, que no son aceptables. Es decir, si se está negociando, se está dialogando, se está avanzando en términos de ganar, de buscar un equilibrio, este tipo de ruidos innecesarios que agreden y que lastiman, no estamos todos de acuerdo y alteran esto. Y yo creo que las y los mexicanos son gente inteligente, gente que tiene la confianza de que este proceso electoral pueda concluir de una manera civilizada, de una manera responsable, madura, y que este tipo de decisiones, que seguramente en el corto plazo no vamos a tener una repercusión inmediata, la jornada es el 1 de julio. En 30 días. 30 días, así es que yo confío en las y los mexicanos en que tendremos una elección, y eso le ha puesto civilizada, donde se respete la voluntad popular, donde la gente pueda salir en libertad, porque lo he dicho y lo vuelvo a decir, México es mucho más que una elección, y hay que pensar también en el 2 de julio, hay que pensar en el país. Entonces, estamos nosotros apostándole a este entendimiento, a esta tranquilidad, a esta armonía que requiere el pueblo de México y que requiere nuestro país para seguir adelante. Yo coincido en ese punto, es nada más un respeto al resultado, Damián. Mira, sin duda, pero yo sí creo que hoy los mexicanos están ante una decisión muy importante que va a impactar en su futuro. O sea, México está hoy en un punto de quiebre, a nuestro juicio. Van mal las cosas en términos de gobierno, cifras económicas, inseguridad, corrupción, en fin, creo que no vale la pena mucho detenernos ahí, lo cual termina con un rechazo pues casi unánime, 80 y tantos %, un ánimo de cambio. Y creo que estos elementos del futuro de la economía, del futuro del empleo, el impacto que pueden tener, sí deben de estar en el centro del debate de la elección. Entiendo que no le convenga a Andrés Manuel que esté en el centro del debate de la elección. A él le conviene que el enojo sea el que, digamos, decida la elección, no las ideas, sino la razón. Nosotros estamos haciendo un llamado a precisamente valorar quién puede hacerle frente a los problemas de México de hoy y particularmente a los retos de México del futuro. Y para eso necesitamos a personas que entiendan cómo funciona la economía, que no espanten las inversiones, que generen certeza, ¿no? Que se impulsen la apertura de empresas, que no se generen conflictos con el sector empresarial, porque sí vamos a necesitar todo un desarrollo económico. Creo que sí hay una incertidumbre en el país, te lo digo, yo sí lo creo, y creo que por supuesto que puede impactar en el futuro de México, pues quién está a cargo del gobierno, y creo que sí puede impactar este conflicto serio, yo no lo quiero minimizar, con Estados Unidos. Ahorita se dice al aire, lo dijo Andrés Manuel hace un rato, lo dijo ahorita Pablo, pues no hay que entrar en una guerra con Estados Unidos comercial, no, de acuerdo, pues nadie quiere un conflicto, pero no te puedes quedar de dejado sin reaccionar. Los mexicanos merecemos defensa y no se logra con palmaditas en la espalda, ni con buenos deseos, se logra con astucia. Aquí lo que declaró Andrés Manuel esta mañana, hace un rato, fue que México debe responder con firmeza, pero no caer en una guerra comercial, que es lo que hablabas, Pablo.
Sí, yo pienso que nosotros tenemos que, como país, tenemos que cambiar la forma de relacionarnos con Estados Unidos. No podemos seguir igual. Lo que hicieron siempre los gobiernos del PRI y del PAN fue tener una relación formal, tratar las cosas pues a veces de forma abierta y a veces en forma encubierta, colaborar, abrir cauces con el gobierno, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que mantener naturalmente pues, toda la diplomacia y toda la relación formal con el gobierno y las autoridades norteamericanas. Pero tenemos que ir ya a la relación con las fuerzas de la sociedad estadounidense. Déjame interrumpirte un momento porque yo que me ha tocado cubrir pues prácticamente todas las entrevistas de los presidentes de México, Estados Unidos, desde que éramos más jóvenes, Pablo, desde tiempos de Echeverría, siempre he escuchado de los jefes de prensa entonces, ahora directores generales de comunicación social o voceros, una declaración: hubo muy buena química entre los presidentes. La primera vez que la oí fue en 70, que fue, debe decir, en noviembre de 1976, de 1970, me estaba haciendo yo loco, sí, en la visita que hace Luis Echeverría, presidente electo, a Nixon. Ahí fue la primera, me impresionó mucho, sí, dijo, hubo muy buena química. ¿Con Nixon? Sí. ¿O con Echeverría? Con Echeverría, sí, el vocero, sí. Dijo que hubo, Fausto Zapata lo dijo, hubo muy buena química. Y me impresionó mucho. Pero después lo escuché durante 50 años. Y estoy convencido de que la relación México-Estados Unidos no debe depender de la química de los presidentes. Claro que no, y no solamente no debe depender de la química de los presidentes, sino tampoco de las cuestiones de orden formal entre gobiernos. No, yo creo que México y cambiará. Yo creo que está previsto eso en nuestro planteamiento de futuro inmediato. Cambiar eso, atender naturalmente la cuestión formal, ir a hacer política a Estados Unidos con las fuerzas políticas, las organizaciones sociales, los sindicatos, la gran cantidad de asociaciones de muy diversos tipos que hay, y desde luego pues, contando también con la nación mexicana que vive en los Estados Unidos, que necesita estar organizada porque sigue teniendo intereses nacionales. Entonces yo creo que hay que modificar por completo el esquema, no hay que entrar a tratar de caer en bravuconadas. Yo creo que eso hay que dejárselo a Trump, eso es lo suyo. Él es un hombre así. Nosotros creo que tenemos más experiencia en las relaciones con el coloso del norte que Trump en relaciones con el patio trasero, ¿verdad? Para utilizar los términos viejos del siglo XIX. Y saldremos adelante, sin duda. Bien, tengo que ir a un corte, permíteme, René, y regreso con René Juárez, Pablo Gómez y Damián Cepeda. Bueno, a ver, hoy estamos a 30 días de las elecciones. ¿Qué vamos a ver los mexicanos en estos 30 días de elecciones, René Juárez? A ver, antes de hacer este comentario quisiera precisar dos cosas. Yo estoy de acuerdo en una parte de lo que dice Damián y en desacuerdo en otra. Es decir, siempre expresar un concepto de destruir, de que todo está mal, no es bueno, eso no es bueno. No todo puede ser tan mal, no puede ser alguien tan malo para hacerlo todo mal. Y voy a dar dos datos nada más. La generación de empleos y la inversión extranjera directa que se ha presentado, que se ha logrado en este gobierno, pues es superior a lo que se logró en los últimos 6 años. Pero sí estoy de acuerdo en algo, Damián. Cuando tú dices que se requiere alguien que conduzca este país, que conozca la economía, que le vamos a encargar la responsabilidad de conocer ese país a un hombre que tenga esas destrezas, tienes toda la razón. O sea, Videgaray. Y en ese sentido, el hombre que condensa, que digamos amalgama precisamente esas características, pues es Pepe Mid. En eso sí coincido, porque en esta visión del mundo, en esta interacción global, pues Pepe Mid tiene la experiencia que se requiere para tener una
interacción inteligente, proactiva, que nos lleve con rumbo y sentido. Y por supuesto, conoce la economía, porque también ha estado al frente de una secretaría globalizadora que ve integralmente la estructura, digamos, plena del gobierno, completa, y tiene otra formación social por un lado y por otro lado de un sector energético que es fundamental para impulsar el desarrollo. Yo creo que en ese sentido sí coincidimos. Es un hombre experimentado que tiene una capacidad probada, un hombre honorable, sereno, prudente, contemple. En eso sí coincido. Yo creo que por supuesto que sí coincidimos. Y en lo que tiene que ver con el cambio, sí, pero ¿el cambio para qué? ¿Un cambio para retroceder? ¿Un cambio para estar en neutral derrapando? ¿O un cambio para desechar lo malo, cambiar lo que no sirve y consolidar lo bueno? Yo creo que este país requiere ir construyendo a partir de ese acumulado desarrollo, de esas metas, de esos logros que las y los mexicanos han logrado a lo largo de décadas, y reconocer lo que está bien para impulsarlo y consolidarlo y hacerlo mejor y cambiar lo que se tenga que cambiar. Entonces yo en ese sentido yo estoy absolutamente de acuerdo en que tiene que ser un hombre que genere esa confianza, esa certidumbre, y sin duda esa conducción la puede realizar con eficacia y eficiencia Pepe Mid al frente del gobierno. A ver, Damián Cepeda, te hablan y voy contigo, Pablo. Entiendo el papel del dirigente, lo respeto, no voy a polemizar ahí. Creo que la contienda está acá con Andrés Manuel López Obrador, pero pues yo reitero lo dicho, o sea, más allá de las cifras que quieran debatir, más del 80% de la gente quiere un cambio, pues, y quiere un cambio porque no está bien las cosas. En términos de empleo, en efecto, mucho de lo que comparte son por la formalización, lo cual es bueno, pero se aprobó un tema en el Congreso y el legislador, y fruto de eso se formalizaron muchos empleos que ya existían, no son nuevos. Menos de la mitad, alrededor de la mitad de la población gana menos de 160 pesos al día. El año pasado fue el año más violento y muchas cosas más. En las cosas positivas siempre contarán con nosotros, el país. Ahí hemos estado, hemos votado cosas a favor de la Cámara, vengan de donde vengan, y creo que eso no se nos puede regatear. O sea, siempre hemos estado, digamos, maduros, formales, queriendo que a México le vaya bien. Pero, pues, reitero mi diagnóstico. Cerrando con lo que decía ahorita, este tema de, no, bueno, vamos a buscar otros sectores con Estados Unidos. La premisa principal de Andrés Manuel es, la mejor política exterior es el interior. Y parecería que parte de que México es una isla, pero no lo es. Vivimos en un mundo globalizado. Tiene un impacto directo lo que sucede en otros países con lo que sucede aquí. Yo entiendo que use esa respuesta para evitar contestar, por ejemplo, cuando le preguntan si Chávez era un dictador, un demócrata, y que no contesta, que si Fidel, en fin, y ves de repente ya la dirigente nacional que arriba la revolución bolivariana y no sé qué tantas cosas. Entonces, la defensa ha sido la mejor política exterior, es la política interior. Pero yo creo que no da en un mundo moderno, pues. México no se puede encapsular. Necesitamos a alguien que entienda la modernidad del mundo, que sea innovador y que con astucia, con políticas, por ejemplo, de retaliación, verás si no logras también levantar en ciertos sectores de Estados Unidos la molestia o la inconformidad, que haga la presión a su gobierno para que deje de atacarnos. Por último, en los últimos 30 días de campañas, ¿qué vamos a hacer nosotros? Propuesta. Por un lado, ¿qué proponemos en empleo? ¿Qué proponemos en educación? ¿Qué proponemos en salud? Nuestro eje central es recuperar la paz. Y segundo, contraste. Contraste, Joaquín, principalmente con el puntero, que yo no tengo ningún empacho en reconocerlo, pero que es perfectamente alcanzable la diferencia y que le vamos a ganar. Contraste de ideas, porque yo sí creo, y ahorita sé que ya me extendí, ahorita sigo con mi idea ahorita en la siguiente intervención, yo sí creo que hoy de lo que se está aprovechando Andrés Manuel es del enojo que hay en la ciudadanía, y creo que yo nada más le pido a la gente que haga una reflexión. Recuerden la última vez que tomaron una buena decisión estando enojados. Yo no me acuerdo de una sola vez en mi vida que haya tomado una buena decisión estando enojado. El enojo yo también lo tengo, pues claro. Estar enojados. No, sí, muchas. El enojo yo creo que es válido. Yo también estoy enojado con lo que está pasando en el país, pero hagamos una reflexión y capitalicémoslo hacia algo positivo, un cambio para avanzar, no para retroceder. Pablo Gómez. Bueno, yo creo que es una verdad sabida de cualquier país que se respete a sí mismo por su experiencia, que sin una política interior correcta, sin un consenso interno y sin la suficiente fuerza política interna, no puede ser política exterior. Es imposible.
Y yo creo que mucho se ha hecho últimamente, en los últimos años, desde los panistas y luego los priistas, que han sido muy débiles internamente, porque no han hecho las reformas que requiere México. Y así de débiles se han visto en el exterior, porque pues todo se conoce, ya estamos bien integrados en el mundo, ¿no? Nadie llega a México a conocernos, ¿no? Ya estamos bien vistos. Mira, yo entiendo que están más preocupados de saber qué es lo que piensa Andrés Manuel que lo que piensan ellos mismos. Me refiero al cuartel del PAN, ¿no? Todo el tiempo traen a Andrés Manuel en el discurso. Pero no se preocupen tanto. Yo creo que decir que la gente está enojada y aconsejarle al pueblo que vote con la razón y no con la emoción es tratar al pueblo, a los ciudadanos, a la ciudadanía como menores de edad. Es una majadería. Yo sé que siempre han sido así como groserones, ¿no? Pero cálmense, porque la gente lo percibe. La gente va a votar porque tiene razones. Y las razones son muchas. Pero dentro de esas muchas está que han fracasado los gobiernos del PAN y del PRI. El país tiene un estancamiento económico. Hace 30 años teníamos 27% de jóvenes en la educación superior. ¿Cuánto tenemos ahora? 27%. Seguimos igual. Hay más pobres. Estamos en el 56. Dicen que no es 56, que es 53, correcto. 53% de pobres. Qué magnífico país, ¿no? Bueno, todo este país que tenemos con estos problemas es producto de estos dos partidos, PRI y PAN, que son los que han gobernado. Y la gente lo sabe, pues mejor que nadie. Y la gente va a actuar con sus razones, porque creo que tenemos un electorado maduro, una ciudadanía que quiere un papel protagónico. Yo percibo que dentro de esa ciudadanía hay un sector muy grande y cada vez más entusiasmado en que va a lograr un cambio. Yo no veo a Andrés Manuel como un aprovechado de un enojo popular. Bueno, esa es una manera de ver al pueblo tratándola como el sector idiota del mundo, ¿no? Pero por favor, la gente tiene su razonamiento, ve a Andrés Manuel como un instrumento para lograr el cambio. El cambio lo va a lograr la gente, y la gente siempre busca los instrumentos para hacerlo. La gente misma los busca. Esa inteligencia popular. Pues ustedes a lo mejor no entienden mucho de esto porque pues no se les da, ¿no? Pero no se les da por razones sociales. O sea, nunca se asoman realmente a lo que es la realidad, la dimensión, la densidad popular de un país donde puede generar un pueblo que sí se emocione. Pero ¿sabes por qué se emociona? Porque va a hacer prevalecer su razón. Esto es lo que está pasando en México. Bien, permítame para las alusiones. Voy al corte del INE, porque si no, ya sabe cómo se me pone. Sí, y regreso con la mesa. Hablaba Pablo Gómez, viene René Juárez para alusiones y Damián Cepeda. Y creo que eso no se nos puede regatear. O sea, siempre hemos estado, digamos, maduros, formales, queriendo que a México le vaya bien. Pero, pues, reitero mi diagnóstico. Cerrando con lo que decía ahorita, este tema de, no, bueno, vamos a buscar otros sectores con Estados Unidos. La premisa principal de Andrés Manuel es la mejor política exterior es el interior. Y parecería que parte de que México es una isla, pero no lo es. Vivimos en un mundo globalizado. Tiene un impacto directo lo que sucede en otros países con lo que sucede aquí. Yo entiendo que use esa respuesta para evitar contestar, por ejemplo, cuando le preguntan si Chávez era un dictador, un demócrata, y que no contesta, que si Fidel, en fin, y ves de repente ya la dirigente nacional que arriba la revolución bolivariana y no sé qué tantas cosas. Entonces, la defensa ha sido la mejor política exterior es la política interior. Pero yo creo que no da en un mundo moderno, pues. México no se puede encapsular.
Necesitamos alguien que entienda la modernidad del mundo, que sea innovador y que con astucia, con políticas, por ejemplo, de retaliación, verás si no logras también levantar en ciertos sectores de Estados Unidos la molestia o la inconformidad, que haga la presión a su gobierno para que deje de atacarnos. Por último, en los últimos 30 días de campañas, ¿qué vamos a hacer nosotros? Propuesta. Por un lado, ¿qué proponemos en empleo? ¿Qué proponemos en educación? ¿Qué proponemos en salud? Nuestro eje central, recuperar la paz. Y segundo, contraste. Contraste, Joaquín, principalmente con el puntero, que yo no tengo ningún empacho en reconocerlo, pero que es perfectamente alcanzable la diferencia y que le vamos a ganar. Contraste de ideas, porque yo sí creo, y ahorita sé que ya me extendí, ahorita sigo con mi idea ahorita en la siguiente intervención, yo sí creo que hoy de lo que se está aprovechando en los menores del enojo que hay en la ciudadanía, y creo que yo nada más le pido a la gente que haga una reflexión. Recuerden la última vez que tomaron una buena decisión estando enojados. Yo no me acuerdo de una sola vez en mi vida que haya tomado una buena decisión estando enojado. El enojo yo también lo tengo, pues claro. Estar enojados. No, sí, muchos. El enojo yo creo que es válido. Yo también estoy enojado con lo que está pasando en el país, pero hagamos una reflexión y capitalicémoslo hacia algo positivo, un cambio para avanzar, no para retroceder. Pablo Gómez. Bueno, yo creo que es una verdad sabida de cualquier país que se respete a sí mismo por su experiencia, que sin una política interior correcta, sin un consenso interno y sin la suficiente fuerza política interna, no puede ser política exterior. Es imposible. Y yo creo que mucho se ha hecho últimamente, en los últimos años, desde los panistas y los priistas, que han sido muy débiles internamente, porque no han hecho las reformas que requiere México. Y así de débiles se han visto en el exterior, porque pues todo se conoce, ya estamos bien integrados en el mundo, ¿no? Nadie llega a México a conocernos, ¿no? Ya estamos bien vistos. Mira, yo entiendo que están más preocupados de saber qué es lo que piensa Andrés Manuel que lo que piensan ellos mismos. Me refiero al cuartel del PAN, ¿no? Todo el tiempo traen a Andrés Manuel en el discurso, pero no se preocupen tanto. Yo creo que decir que la gente está enojada y aconsejarle al pueblo que vote con la razón y no con la emoción es tratar al pueblo, a los ciudadanos, a la ciudadanía como menores de edad. Es una majadería. Yo sé que siempre han sido así como groserones, ¿no? Pero cálmense, porque la gente lo percibe. La gente va a votar porque tiene razones. Y las razones son muchas. Pero dentro de esas muchas está que han fracasado los gobiernos del PAN y del PRI. El país tiene un estancamiento económico. Hace 30 años teníamos 27% de jóvenes en la educación superior. ¿Cuánto tenemos ahora? 27%. Seguimos igual. Hay más pobres. Estamos en el 56. Dicen que no es 56, que es 53, correcto. Okay. 53% de pobres. Qué magnífico país, ¿no? Bueno, todo este país que tenemos con estos problemas es producto de estos dos partidos, PRI y PAN, que son los que han gobernado. Y la gente lo sabe, pues mejor que nadie. Y la gente va a actuar con sus razones, porque creo que tenemos un electorado maduro, una ciudadanía que quiere un papel protagónico. Yo percibo que dentro de esa ciudadanía hay un sector muy grande y cada vez más entusiasmado en que va a lograr un cambio. Yo no veo a Andrés Manuel como un aprovechado de un enojo popular. Bueno, esa es una manera de ver al pueblo tratándola como el sector idiota del mundo, ¿no? Pero por favor, la gente tiene su razonamiento, ve a Andrés Manuel como un instrumento para lograr el cambio. El cambio lo va a lograr la gente, y la gente siempre busca los instrumentos para hacerlo. La gente misma los busca. Esa inteligencia popular. Pues ustedes a lo mejor no entienden mucho de esto porque pues no se les da, ¿no?
pero no se les da por razones sociales. O sea, nunca se asoman realmente a lo que es la realidad, la dimensión, la densidad popular de un país donde puede generar un pueblo que sí se emocione. Pero ¿sabes por qué se emociona? Porque va a hacer prevalecer su razón. Esto es lo que está pasando en México. Bien, permítame para las alusiones, voy al corte del INE, porque si no, ya sabe cómo se me pone, sí, y regreso con la mesa. Hablaba Pablo Gómez, viene René Juárez para alusiones y Damián Cepeda. Ay, amor, son tantos años y no hay remedio para mi mal. Ay, amor, estoy vencido, no tengo fuerza. Bueno, pues, a ver, tú querías una alusión, René, por favor, Sí. tú también, Damián, Sí. y vamos por unas conclusiones, ¿les parece? Bueno, en primer lugar, yo tengo un absoluto y pleno respeto por las y los mexicanos. Por supuesto que las y los mexicanos son gente inteligente, son gente que habrá de votar en conciencia por la mejor opción. No estoy de acuerdo con eso de que quieran excluir de esta competencia a nuestro candidato. Miren, eso es una muestra, una manifestación de arrogancia. No, la elección no está definida, estamos a 30 días de que se defina la elección. Se va a definir en la urna. ¿Qué estamos haciendo y qué vamos a hacer? Vamos a intensificar el trabajo que venimos realizando. Primero en esta posibilidad del contraste, para que la gente vea de qué está hecho cada candidato. Propuestas congruentes, viables, razonables, que pueden servirle y le van a servir a la gente. Y vamos a seguir en estas dos vías que desde el 6 de mayo yo lo planteé cuando asumí la responsabilidad de estar al frente del partido. Vamos a trabajar sin el voto de la emoción, lo dije claramente, en el voto del corazón, del sentimiento, pero también en el voto de la razón, el voto de la reflexión, el voto sereno, prudente, el voto que tendrán que analizar las familias en esas 72 horas que tendrán para reunirse, para platicar, para ver a quién le van a encargar la conducción de este país. Lo que está en juego es a quién le encargamos a nuestras familias los próximos 6 años. Lo que está en juego es ver quién garantiza certeza, certidumbre, destino cierto en la conducción de la nación. Y efectivamente, en ese momento de reflexión, en ese momento de razonar, de pensar y repensar, está el factor del enojo social. Y yo sí estoy de acuerdo. Que la gente tiene que mirar, tiene que analizar, tiene que hacer un análisis profundo y ver si 15 segundos o 30 segundos de enojo, ¿no?, de rabia al depositar el voto, se puedan convertir en 6 años de frustración. Yo sí creo en el voto razonado, pero no porque se haya dicho hace 2 semanas o 15 días. Yo lo planteé en mi primer discurso como presidente: el voto de la razón, construirlo, y el voto de la emoción, consolidarlo. Y yo sí creo que las y los mexicanos habrán de tomar una decisión inteligente, razonada, y el 1 de julio será la última encuesta, la encuesta que vale, porque nosotros trabajamos para convencer a las personas, no para las encuestas. Las encuestas se hacen en la casa, las elecciones se ganan en la casilla. Nosotros le apostamos al respaldo de la gente que se exprese en una urna. Y sí, lo reitero, hemos sido siempre un factor de gobernabilidad y de estabilidad en este país, y se debe de acordar también, en el 2006 fue precisamente en la Cámara de Diputados, en el Congreso, el PRI quien dio esa posibilidad de que el país no se fuera al barranco, no se derrumbara y las instituciones siguieran funcionando, operando. Y el 2 de, o el primero en la noche, o el 2, después de que el pueblo decida, nosotros seguiremos actuando con estricto apego a la ley y con pleno respeto al voto ciudadano. Pero ahorita no podemos afirmar que estamos derrotados, jamás. Vamos a seguir luchando hasta el último minuto dentro de la ley para convencer y para vencer y para que México le vaya mejor. Gracias, René Juárez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Damián Cepeda, presidente del Partido Acción Nacional. Varios temas. A ver, las elecciones son para decidir quién va a gobernar en un país. Entonces yo creo que los argumentos son válidos.
Nosotros creemos, lo decía ahorita, que México está en un punto de quiebre. Y cuando pasa eso en un país, cambia tanto que el gobierno que llega sienta las bases de la futura generación, no nada más de esos años. Y creo que hay dos visiones muy distintas que representan el cambio, y por eso lo afirmo, y no estoy ofendiendo a nadie. Simplemente es un dato duro que más del 80% de la gente quiere un cambio, y hay dos opciones de cambio. Una es de continuidad, pues por eso la dejamos fuera de esta opción de cambio, porque no es una opción de cambio. El mismo candidato lo dice, que no es una opción de cambio. Entonces, yo en ese sentido le digo uno. Dos, yo creo que aquí está un ejemplo de la intolerancia, ¿no? De la intolerancia que representa Morena, Andrés Manuel, y en esta mesa Pablo, a quien yo respeto. Yo he estado en este tono todo el programa, ni grosero, ni dije menores de edad, ni dije idiotas. El que lo dijo fue Pablo. No, nosotros no estamos planteando eso. Lo que estamos diciendo es que hoy Morena está engañando a la sociedad, porque se está vendiendo como si fuera cambio cuando no lo es. Ahí les dan varios ejemplos. Primer argumento, es que ya gobernó el PRI y el PAN, y también Andrés Manuel, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y lo hizo bastante mal, por cierto. 70% ¿No? tenía de aceptación. Sí, muy bien. Impresionante. Sí, yo no te interrumpí una sola vez, te pido que seas respetuoso. Cuando nomás te doy el dato estadístico. ¿Ya me dejas hablar? Sí, claro. Gracias. Bajó la inversión en capital fijo, es un dato que verificado ya dijo que está bien. Creció el desempleo, creció la pobreza y estuvo rodeado de corrupción. Si no, pregúntele a Bejarano, a Imas y a Ponce. Son datos duros, pues no estoy inventando una sola cosa. Ese tipo de planteamientos como el que dijo, por ejemplo, en una gira que dice quien no vote por Morena o por mí, o sea, por AMLO, están ayudando a la corrupción. Pues, eso es lo que está viviendo el país. O sea, no puede ser que alguien que aspire a gobernar México crea que el que no está con él es enemigo de la patria. O sea, yo puedo diferir aquí de Pablo, pero lo respeto. Y qué bueno que piense distinto que yo. Pero los mexicanos tenemos derecho a vivir en libertad. Entonces, cambio, yo digo, pues ¿cuál cambio? Están los ejemplos evidentes. El Bester, no, es que el Bester no, pues ahí está su yerno y su nieto. Son los operadores políticos, todos lo sabemos, ayudando a Andrés Manuel y a Moreno. Bartlett, el que le operó al jefe de jefes, ¿qué dice él? Napoleón no puede ni venir al país por el tema que tiene jurídico. Y luego, pues si quieren ejemplos locales, pues les damos ejemplos locales. Yo le invito a la gente que me está escuchando, nos escucha en todo el país, voltea a ver a otros candidatos. Tienen dos características: o bien son incondicionales, o bien vienen del viejo PRI. O sea, Morena se está convirtiendo en la casa del viejo PRI, fue la herramienta que encontraron para continuar en el poder. En Puebla, al Senado, la protegida de Mario Marín, caray, hombre, del gobierno precioso, ahí va. En Sinaloa acabo de estar, el que era el coordinador de asesores del actual gobierno del PRI, ahí va. En Tamaulipas, el hijo del exgobernador del PRI. Y yo entiendo que una persona, yo no soy de los que creen que todos los que están en un lado son malos o buenos. Puede haber buenos ejemplos, 1, 2, 3, 4, todos. Y me vienes a plantear un cambio, yo creo que no. El cambio que nosotros vemos para México es un joven moderno, innovador, inteligente, profesional, capaz, que entiende muy bien que él solo no es la solución de los problemas, pues, ni que fuera Dios. No se logran así, no hay ningún solo caso en el mundo de transformación que una sola persona le haya logrado. Un líder sí, con un equipo atrás. La suma de esfuerzos, el respeto a la diversidad de ideas, eso es lo que nos va a hacer cambiar México. Y eso es lo que representa a Ricardo Anaya, el Frente, del cual forma parte el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Y lo digo con profundo respeto y sin necesidad de levantar la voz, sin necesidad de decirle grosero a nadie. Gracias, Damián Cepeda, presidente del Partido de Acción Nacional. Por último, Pablo Gómez, representante de Morena. Yo creo que el PAN y el PRI no van a ganar un solo voto, siguiendo con la canción que traen contra Andrés. Al contrario, le dan más votos. Se quejan mañana, tarde, moda y noche. Y lo que hacen es simplemente dar a conocer la manera como ven al pueblo de México. Dice, Andrés Manuel se está vendiendo como... Andrés Manuel no se está vendiendo. Los candidatos no se venden. Ustedes dicen, Andrés Manuel quiere engañar al... A ver, no se puede engañar al pueblo.
entiendan las cosas. Yo creo que si siguen con eso, pues van a llevar la pena, en su propio discurso, las consecuencias negativas. Yo diría, miren, sí puede ser que un líder político popular, como es Andrés Manuel López Obrador, sea el catalizador de un rechazo a los gobiernos panistas, que sufrimos mucho, y a los gobiernos priistas, que pues hemos sufrido igual o peor. No, peor porque duraron más. Yo, el que está hablando aquí, o sea, yo fui preso político. Yo conocí a Pablo Gómez cuando yo era un joven reportero del Heraldo y me tocó cubrir desde la Pedrera en la Saco Choterena. Ahora, quiero decirles esto. 26 de julio. Dice, por ejemplo, tengan cuidado porque un momento puede llevarlos a 6 años de frustración. A ver, señores, tenemos 30 años de involuciones, de los cuales 6 más 6 fueron 12, les pertenecen a los del PAN. Pues eso es una cosa vergonzosa. Yo sí defiendo el razonamiento de la nación mexicana, la capacidad razonable de la ciudadanía. Eso es lo primero que tenemos que respetar, pero hay que respetarlo en los hechos y no andarle diciendo como niños, a ver niño, aquí pueden ser 6 años de frustración, cuídate bien, no vais a votar por el que me cae mal a mí. Bueno, es evidente que Andrés Manuel representa una política y un programa completamente distinto al del PAN y completamente distinto al del PRI. ¿Por qué? Porque yo sí acepto que me interrumpas. ¿Quieres interrumpirme más? No, te regresé la que me interrumpiste. Pero no, dice, no ganas. Mira, adelante. Yo creo que nosotros estamos planteando el programa del Estado Democrático y Social de Derecho. Pero para poder aplicar un programa del Estado Democrático y Social, tenemos que establecer un Estado de Derecho. De otra manera, no vamos a lograrlo. Y tenemos que empezar por ahí. Si no ponemos desde la presidencia, con el presidente a la cabeza, una lucha sin cuartel para establecer el Estado de Derecho, ningún programa social, ningunas libertades nuevas, ustedes no están planteando eso, como el referéndum, plebiscito, iniciativa, revocación de mandato. La nueva ciudadanía que está en nuestro programa no va a surgir si no rompemos al Estado corrupto. Ese es el plan. Creo que la gente lo ha entendido y vamos a ir adelante. Antes de terminar, quiero ofrecer al auditorio y a ti, Joaquín López Dóriga, una disculpa porque Jacob Poletti, la presidenta de Morena, no pudo llegar. Es la primera vez que falta. Llegó a la ciudad de Monterrey para tomar un avión para La Paz, Baja California. O sea, y entonces no pudo ni moverse. Y les envía un saludo afectuoso y pues yo espero que esté aquí la próxima. Y si no está ella, pues me va a tener que aguantar. No, hombre, bienvenido. Oye, mini réplica, respeto a la ley como cuando tomó reforma, ¿no? Seguramente. Claro. Bien. Pablo, muchas gracias por venir. Pablo Gómez, lo mencionaba yo un joven reportero del Heraldo. O como la amnistía, ¿no? Y me tocó cubrir, como era el más joven de la redacción, me decían, López Dóriga, véngase de suéter, porque todos los reporteros trabajábamos de traje y corbata. ¿Sí? Véngase de suéter y lloran. Y yo veía a Pablo en los mítines ahí arriba. Bueno, pues con todos. Eso no está a discusión, mi querido Pablo. Me tocó cubrir la Pero qué persecuciones. Me tocó. ¿En qué época, En 68, bueno, me tocó cubrir la toma de Ciudad Universitaria por el Ejército. También. ¿Y 71? Tú hiciste un reportaje en el Heraldo. Sí. ¿Lo recuerdo? Sí. Y te encaraste con el que era regente. Así es. Y le dijiste, Alfonso Martínez Domínguez. ¿Quién llegó a los halcones? Así es.
Toda la prensa, mira, Oye, ¿sabes? Te voy a pero decir esto. después de eso, ¿Sabes quién nos oye, salvó Pablo, ahí? nomás- Los periodistas. Nomás un comentario, pero después de todo ese abuso, prensa. ¿sabes a dónde se fue y se afilió Andrés Manuel? Al PRI, caray. No, él ¿No era te niño. parece medio Él incongruente? era niño. No, después de eso. Después de eso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Fíjate. ¿Sí o no? Gracias, Pablo Gómez. No, y había vidrio. Después de eso, se afilió al Andrés Manuel. Gracias, René, que estoy bien. ¿Sí o no? Yo sé que te molesta, pero es la verdad. Ni modo, que la Nos vemos, Damián. Que estés bien.